Información en Buenos Días Splendid. Está en comunicación en este momento Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria. Diputado, muchas gracias por comunicarte. Soy Ramiro Gondar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Saludos para vos y para toda la audiencia. Diputado, vamos a empezar ya con el tema de lo que está sucediendo con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿En qué quedó el pedido de explicaciones a Menem por la visita de los diputados libertarios a los represores en el penal de Ezeiza? Muchos de ellos aseguran que no estuvieron o que no sabían de la actividad. ¿En qué quedó? Bueno, envié una primera respuesta en el día de ayer. Envié una primera respuesta donde dice que la camioneta con la cual se trasladaron a Ezeiza estos diputados fue pedida por un sistema, una aplicación que tiene la Cámara de Diputados, que el responsable de hacer el pedido fue Beltrán Benedict, el diputado Beltrán Benedict de La Libertad Avanza, que en esa solicitud dejó en claro en el sistema que iban a estar viajando entre 5 y 8 diputados, pero que no confirmó ni el número exacto ni los nombres. Quedó en claro que se trasladaron en una camioneta Renault, patente MDI 546, que salieron cerca de la 1 de la tarde del día 11 de julio y que volvieron casi a las 7:15 de la tarde de ese mismo día, ¿no? Hubo cosas que no se contestaron los nombres, no se contestó si había habido personal de la Cámara de apoyo para poder facilitar el ingreso en Ezeiza. Bueno, en una cantidad de cosas que no se respondieron, hubo una primera respuesta y nosotros vamos a seguir insistiendo en las cosas que no se respondieron y en otras cosas que a nosotros nos parecen fundamental para nivelar los niveles de responsabilidad que tiene esta visita, que a nuestro criterio es gravísima, ¿no? ¿Y qué cree que fueron a hacer concretamente? Bueno, ese es el tema principal, ¿no? Eso no queda constancia en ninguna aplicación, en ningún sistema, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y ahí hay que trabajar por eso es importante que se pueda conformar lo que nosotros planteamos, que es esta comisión que investigue estas conductas en el marco del artículo 188 de nuestro reglamento, que nos va a permitir llegar hacia ese lugar. Daría la sensación, haciendo especulaciones, de que habría 3 temas por los cuales podrían haber ido. El primero es en la negociación de la flexibilización del cumplimiento de la pena. Básicamente estamos hablando de que la puedan hacer con prisión domiciliaria. Otra alternativa es que esté negociando un proyecto de ley de amnistía o similar. La tercera, que estén haciendo contención política de una promesa de campaña que no están pudiendo cumplir, ¿no? Acordate que en algún momento se habló de un indulto al presidente de la Nación. Entonces, cualquiera de los temas son absolutamente preocupantes y van en contra de lo que a mí me parece que es un legado de todo el pueblo argentino, que es el nunca más y las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Bueno, para poder avanzar en ese sentido, en esas investigaciones, para terminar de tener claro la responsabilidad de los distintos diputados, aquellos que fueron organizadores, aquellos que fueron, que participaron, el por qué, todo lo que te dije antes es imprescindible, que todos aquellos diputados y diputadas que se escandalizaron, que repudiaron, que rechazaron esta visita a Ezeiza a genocidas, condenados por delito de lesa humanidad, y que lo hicieron a través de las redes sociales, que vayan más allá. No alcanzan con las redes sociales. Hay que sentarse en las bancas y hay que aprobar una instancia de investigaciones que permita revelar las distintas responsabilidades y que eso se traduzca en sanciones ejemplificadoras.
Diputado, siguiendo el tema del Partido Libertario, ¿cómo avanza con las internas? ¿Cuánto cree, en este caso, por ejemplo, que pierde el Partido de la Libertad Avanza con la salida de Oscar Sago y la llegada de Bornoroni al frente del bloque? Mirá, yo trato de hablar lo menos posible de cómo son las dinámicas internas de los otros bloques parlamentarios. Imagínate que por mi rol de presidente del bloque tengo la obligación de hablar con todos los presidentes del bloque, lo hice con Oscar Sago, con quien mantengo una relación cordial, más allá de las diferencias políticas. Lo hago con Gabriel Bornoroni, ahora el presidente del bloque, pero olvídate de los aspectos específicamente del bloque, ¿no? Hace más de una semana que estamos hablando de la interna de Javier Milei, el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, ¿no? Sí. Y no somos nosotros los que instalamos esto, son ellos mismos a través de sus voceros mediáticos, de fuentes supuestamente no, los que indican las diferencias de posiciones que está teniendo el presidente de la Nación con la vicepresidenta, y eso se traduce en distintos elementos. Fíjate, esta semana el presidente de la Nación emite un decreto de necesidad y urgencia para ampliar en 100.000 millones de pesos los gastos reservados de la CIDE. La Comisión Bicameral de Seguimiento, de Control de los Organismos de Inteligencia no está constituida hace 8 meses. ¿Y por qué no está constituida? Porque no se ponen de acuerdo ellos en cómo ordenar las autoridades de las comisiones. Sí. Entonces, y ahí está el enfrentamiento, lo menos lo que se traduce de distintas miradas entre una Cámara de Diputados, donde da la sensación de que Karina Milei tiene más incidencia, y una Cámara de Senadores, donde Victoria Villarroel parecería tener más incidencia. En un momento de una gravedad enorme desde el punto de vista económico, con una caída estrepitosa del consumo, de la actividad económica, del poder adquisitivo del salario, donde cierran pymes, que nosotros tengamos que estar además analizando en qué situación están, cómo es la relación entre Karina Milei y Victoria Villarroel. Me parece un absoluto despropósito, y no hace más que marcar la distancia que está teniendo un sector muy importante del pueblo argentino con lo que se debate en la Casa Rosada. Es como que de lo que hablan Milei, Karina, Villarroel y compañía no tiene nada que ver con lo que habla el argentino promedio en su vida cotidiana. Ahora, diputado, recién menciona esta situación de la interna entre Victoria Villarroel y Javier Milei. Ayer, por ejemplo, el bloque de Hacemos Coalición le pidió a Milei que pida disculpas a raíz de lo que sucedió, bueno, con la comunicación que hizo López Murphy a través de sus redes sociales, y desde el bloque le pidieron que pida disculpas. Ahora, ¿hasta cuándo puede llegar la paciencia de los políticos si el presidente o también funcionarios siguen teniendo estos tratos? Bueno, yo el 30 de diciembre le presenté una denuncia penal al presidente de la Nación, porque lo hice como diputado, como presidente de bloque, en el juzgado federal de la ciudad de Rosario, en el juzgado federal de la ciudad de Rosario, a cargo del doctor Marcelo Bailaque, justamente por las agresiones, las descalificaciones y los agravios. Llevábamos 20 días de gobierno. Ahora, pero después cada uno de los otros espacios políticos tiene que responder por sí mismo. Yo soy de la idea de que la respuesta ante los agravios y la descalificación del presidente de la Nación hay que darla en términos institucionales, sentándonos en las bancas del recinto de la Cámara de Diputados y legislando en un determinado sentido, y además expresando las cosas que tenemos que expresar en el ámbito parlamentario. ¿Los comunicados de prensa sirven? Sí, sirven si después se reflejan en las conductas de los bloques parlamentarios, porque si yo puedo ser muy cocorito en redes sociales o en un comunicado de prensa, pero si después cada vez que voto con el gobierno, no se termina de entender, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber, no espero nada de los libertarios, casi te diría que no espero nada del PRO, pero la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica, deberían tener una actitud mucho más jugada
en su rechazo efectivo a la política económica de Javier Milei, que es donde se juega todo esto, sí, ¿no? Porque en realidad estos agravios, estas descalificaciones, estos insultos, siempre vienen del presidente de la Nación cuando el presidente observa que le critican el rumbo del país que le está proponiendo a los argentinos. Y bueno, nosotros fuimos elegidos para otra cosa. sí. Porque a nosotros nos eligió, a mí me eligió el pueblo argentino en la elección de octubre del año pasado, Bien, que ganó Sergio Massa. sí, En esa elección de octubre del año pasado, nosotros fuimos con una determinada plataforma electoral. Sellamos un determinado contrato electoral con los que nos votaron, y tengo que representar a los que nos votaron y además buscar puentes de solución para los problemas que tienen todos los argentinos, nos hayan votado o no. Bueno, ese es mi contrato electoral y lo tengo que ejecutar, lo tengo que cumplir, y para eso hay que tener coherencia entre lo que decimos en campaña, lo que decimos en las redes sociales, lo que declaramos en los medios de comunicación y lo que hacemos en el recinto. Bueno, a mí me parece que a algunos bloques todavía le falta un poco. Diputado, y en relación al futuro, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich escalando, ¿no?, terreno, ¿hasta dónde puede llegar, por ejemplo, Macri? Yo imagino un escenario, por ejemplo, en el de, por ejemplo, Cristina, ¿no?, que en su momento para retomar en la política ingresó al Senado. ¿Ve la misma la posibilidad de Macri de meterse de nuevo en la política entrando al Senado? Y también le pregunto por el PJ, ¿no? Digo, ¿qué futuro ve para el PJ a nivel nacional? Bueno, cortito lo primero, Mauricio Macri es un dirigente muy importante, hoy la máxima autoridad del partido PRO, tiene total legitimidad para pensarse en el rol que él desee en la política argentina. No lo conozco, no hablo con él, no sé qué quiere hacer, no tengo la menor idea de qué quiere para su futuro político, pero es una persona presente en la política argentina, donde, excepto el sector que se referencia en Patricia Bullrich, la mayoría del PRO daría la sensación de que tiene en Mauricio Macri su principal punto de referencia. Sí. Punto aparte del PRO. Sí. Nosotros somos la principal oposición en la Argentina. Sin lugar a dudas, una oposición coherente, con argumentos, una oposición que no tiene caprichos, que dice por qué estamos en contra en cada uno de los puntos que plantea la política económica del presidente de la Nación. Tenemos mirada de país distinto, le hemos propuesto a los argentinos rumbo de país distinto, y desde ese lugar nosotros nos paramos políticamente para ejercer la representación política, como te dije antes, de aquellos que nos votaron y de aquellos que pudieron no habernos votado, pero ya vienen teniendo niveles de crítica importantes con el presidente Milei. Nuestra responsabilidad es ejercer esa responsabilidad política de oposición y traducir esa oposición en la conformación de una alternativa política. ¿Y el rol de Cristina? Que la expresamos en las elecciones de octubre y noviembre pasado, pero que la tenemos que seguir expresando y actualizando. Dicho de otra manera, que cuando critique el pueblo argentino a Milei, que observe que hay en el Partido Justicialista, en la Unión por la Patria, una propuesta de país distinta, una alternativa y un camino diferente. Y lo hay. Yo lo vengo diciendo del día 1. No es cierto que los argentinos tengan que inexorablemente soportar un ajuste con modalidad de shock como el que está implementando Javier Milei. Hay otro camino por el cual Milei no prueba, que es el camino del crecimiento económico, el crecimiento del valor agregado, el crecimiento del incremento del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, el crecimiento que eso te lleva a mayor consumo, a un dinamismo del mercado interno, que a su vez genera puestos de trabajo, porque ahí hay argentinos que tienen la posibilidad de llevar adelante sus tareas. Bueno, ese camino es el que nosotros tenemos que marcar, y tenemos que construir la fuerza política en el Congreso, en los ámbitos institucionales y en la calle, para poder presentarnos como alternativa de gobierno al proyecto de país que plantea Javier Milei. Bien, cortito. ¿Y Cristina qué va a hacer? Y es una dirigente muy importante de nuestro espacio, sin lugar a dudas. Bien. Si vos analizás todas las referencias políticas que pueda tener Unión por la Patria, probablemente la que tenga mayor adhesión alrededor de una sola figura es Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Ahora, yo veo a Cristina Fernández de Kirchner, hay muchos compañeros y compañeras que lo que están reclamando es un liderazgo más unificado en el espacio político. Y me parece que todavía esas condiciones no están dadas, ¿no?
Entonces, como no están dadas, yo lo que le pido a cada compañero y compañera que tiene roles de liderazgo, de referencia en nuestro espacio político, que lo ponga al servicio del conjunto. Bien. Y yo noto que Cristina Fernández de Kirchner, que Sergio Massa, que los gobernadores, que los compañeros con mayor responsabilidad en el movimiento obrero, que todo eso lo pongan al conjunto y lo hacen. Digamos, es una tarea fácil, no, porque a uno le gustaría siempre tener los mandos más unificados, pero también hay que entender que hace 8 meses que perdimos las elecciones, que estamos haciendo, a mi criterio, un camino conjunto mucho más ordenado que en otras experiencias que nos tocó ser oposición, y estoy convencido de que los compañeros y las compañeras, y también Cristina, siempre aportan lo mejor para la totalidad del espacio político. Diputado, muchas gracias por esta comunicación, le mando un saludo muy grande. Que siga muy bien, muy buen día. Conversamos con Germán Martínez, jefe del bloque de diputados Unión por la Patria. Nos vamos, le pido disculpas al servicio